¿Cómo están? Buenas noches a todos. Es lunes 3 de julio. Estamos ya a mitad del año. Y vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos los que están conectándose o se conectarán después en este grupo de autoayuda. La finalidad de este grupo, en un inicio era, como dicen los enunciados de los grupos, es un espacio para hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia o fortaleza, ¿no? Tanto con sus mensajes como con lo que yo pueda compartir con ustedes. Es una reunión que tenemos semana tras semana, donde nosotros, o por lo menos ahorita lo estamos haciendo como estudio. Así es que hoy estamos en el capítulo 19 y la verdad es que es un capítulo bien largo, pero bien bonito, y no sé si nos ajuste el tiempo el día de hoy, así es que me voy a ir lo más ágil posible. Este capítulo se titula Una vida nueva. En el capítulo anterior, que estuvimos hablando sobre la noche oscura del alma, sobre la etapa de las crisis, en todo lo que este libro, que es una joya, nos ha estado compartiendo, hoy este es el penúltimo capítulo, o sea, próxima semana terminamos este libro. La verdad es que los que lo leyeron junto con nosotros, y si ustedes quieren, hay algunas cosas que yo pues me brincaba, trataba de explicar el capítulo, pero si alguien lo quiere comprar, darle detenidamente sus leídas, subrayar, estudiarlo, pues vale la pena. Bueno, pues este capítulo habla sobre lo que es una vida nueva. Y inicia el capítulo diciendo: cuando poco a poco vamos trascendiendo nuestra identidad, nuestro ego, empezamos a tener una experiencia completamente diferente de nosotros mismos y de la realidad. El libro azul de Alcohólicos Anónimos, que habla también en uno de sus capítulos, porque creo que tiene que ver un poco relacionado con esto, en el apéndice segundo, habla sobre lo que es una experiencia espiritual. Perdón. Este libro dice que nosotros tenemos que aprender a entender los términos. Ellos mencionan experiencia espiritual o despertar espiritual. Pero cuando tú llegas a este punto de un despertar espiritual, como resultado vas a tener un cambio de personalidad necesario que ayuda a la recuperación, dice este libro. Tendremos cambios de personalidad o experiencias que tienden a ser, dice que son súbitos, o en algunos casos a través de un sacudimiento o un encuentro con Dios, o en algunos casos este tipo de experiencias tienen que ver con cambios paulatinos. Este capítulo del libro azul dice que llega un punto en el que tú llegas a desarrollar algo que literalmente se llama tener la conciencia de Dios. Es un cambio de sentimientos, de juicios y actitudes, perdón. El libro de María Alonso Puig nos dice que cuando tú vas trascendiendo, cuando tú te vas conociendo, vas a ir trascendiendo lo que es la identidad o nuestra imagen del yo, ya lo diría un poco la psicología, y nuestro ego. Él pone un ejemplo. Dice, hay una metáfora utilizada para esto. Imagínate que durante toda tu vida has creído que tú eres el personaje de una película, la película de tu propia vida. Tú identifica qué personaje jugabas, ¿no? El villano, el protagonista, la víctima, la heroína, no sé. Y dice María Alonso en este inicio que ahora te imagines fuera de la película, que tú eres un simple espectador que está observando las escenas, y que en algún punto dice que cuando nosotros nos salimos de la película, cuando empezamos a ser la persona y no el personaje, dice entonces, cuando quedamos envueltos en uno de los personajes de la película, creemos que somos eso y nada más eso. Esta es la plena identificación de nuestra identidad. Cuando nos damos cuenta de que en realidad somos un espectador que contempla la película, entonces nos estamos identificando con nuestra verdadera esencia, con lo que somos en realidad. En este plano del ser, hemos trascendido el personaje y nos hemos encontrado con nuestra verdadera naturaleza espiritual.
En esta distancia del drama, lo que te permite mantener es una serenidad y una ecuanimidad, sea lo que sea que tú veas en la pantalla. Cuando tú te sales, dice que del drama y del personaje, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando yo lo comento con algunas personas en terapia, tú sientes tristeza, pero tú no eres la tristeza. Cuando tú sientes tristeza y te ves todo envuelto de la tristeza, tú eres el personaje de la película. Cuando tú te sales de la película, logras identificar el sentimiento, tal vez el personaje, pero no te sientes parte de él, sino que eres un espectador, logras, como dice Mario Alonso Puig, tener esta distancia entre el drama y la realidad, por decirlo, y logras empezar a trascender tu parte espiritual. Porque este capítulo da, curiosamente, cuando yo lo estaba leyendo, da 12, se podría decir que también habla como de 12, pues como de 12 frutos que te va a dar la práctica de esto, ¿no? Y se me hizo muy chistoso porque algunos se parecen un poco a los 12 pasos. Y que Jesús tenía 12 discípulos, y de hecho aquí menciona a Jesús también. Y hay muchas cosas en algunas coincidencias que me parecieron un poco graciosas. Lo que Mario Alonso Puig nos dice es que cuando tú empiezas a tener como esta madurez, y creo que la madurez se va obteniendo a través del autoconocimiento de la persona, cuando yo empiezo a verme, cuando yo empiezo a saber quién soy, cuando empiezo a dejar los dramas afuera, cuando yo empiezo a conocer mi pasado, a dejar de juzgarme, a dejar de meterle, como dice en esta parte, drama, cuando yo empiezo a dejar el drama afuera y empiezo a verme a mí como ser humano y a conocer mi verdadera esencia y a saber de cuál es mi diseño, de qué está constituido mi ser, voy a obtener este tipo de resultados, dice Mario Alonso Puig, ¿no? Dice que las posibilidades que se abren cuando uno despierta a lo que es su verdadera esencia son múltiples. Hay algo, no lo tengo aquí a la mano, pero lo voy a buscar y se los voy a publicar. Hay algo que se llama las 12 promesas de los 12 pasos, que es muy diferente a los 12 pasos, muy diferente a las 12 tradiciones, sino que estas, y creo que lo mencioné en algún programa de los viernes hace poco, que hablaba sobre el resultado de la práctica del programa. Y entonces dice Mario Alonso Puig, lo primero que tú vas a encontrar, o los primeros frutos que tú vas a arrancar cuando te empieces a dejar de identificar como tus emociones, o él lo nombra como un personaje, dice que lo primero es, se experimenta el dolor, pero no el sufrimiento. Y creo que esto nos va a ir dando resultados como un grado de madurez. Hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Dice Gerardo Smelling que tu sufrimiento equivale a la distancia que hay entre la aceptación de la realidad y la realidad. Si a mí no me gusta la realidad y no la acepto tal cual es, estoy sufriendo. Mario Alonso Puig nos dice que hay una diferencia entre dolor, puedes experimentar dolor, pero no sufrimiento. A mí me puede doler una situación, de hecho él dice, hay un dolor en una pérdida, pero no se piensa reiteradamente en esto ni te arruina la vida. Yo creo que el dolor, a través del sufrimiento que nosotros le pongamos a las cosas, tiene que ver con nuestro ego y nuestros apegos. De hecho, él lo menciona más adelante. Identifica las cosas que a ti te causen dolor y sufrimiento. De hecho, había un amigo mío, uno de mis grandes mentores, que decía que el único dolor real era el físico. Y nosotros la alegábamos mucho con él porque le decía, pues no, o sea, tú tienes una desilusión amorosa y te duele, o sea, a lo mejor metafóricamente hablando decimos me duele el corazón, aunque pues si lo quieres tú ver así, si te doliera el corazón te da un infarto y te mueres, pero si hablamos en la parte emocional y si hablamos de la parte trascendental del ser humano, el dolor físico sí es palpable, el dolor emocional no.
No podemos decir, ay, me duele el alma, porque no tiene dimensión material. Hay un dolor en mi interior, pero no lo sé identificar dónde. Si yo dijera, me duele el ojo, me duele el estómago, me duele la rodilla, sí hay una parte material en donde se manifiesta o se concentra el dolor. Pero esta dimensión del ser humano, que no es materia, esta dimensión, de hecho más adelante lo menciona, esta dimensión entre lo trascendental y lo espiritual, no tiene síntomas específicos, voy a decirlo un poco así, que se manifiesten a través del cuerpo. Mas, sin embargo, cuando nosotros el dolor emocional no lo sabemos manejar, se reflejan posteriormente a través del cuerpo. Espero haberme explicado. Físicamente no me duele nada, se podría decir, pero emocionalmente sí. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo tristeza, estoy preocupado, preocupada, estoy enojado, enojada, tengo un dolor emocional. Si yo no sé manejar el dolor emocional y si yo no logro entender, como dice aquí el primer punto, puedes experimentar el dolor, pero no el sufrimiento. Puedes tener una emoción, pero si la emoción te hace sufrir, entonces no has llegado a esta dimensión que dice Mario Alonso Puig. Todavía estás en el plano, yo diría, un poco terrenal, humano, porque cuando tú no sabes manejar el sufrimiento, posteriormente es cuando el cuerpo va a manifestar tus emociones. Que en algún punto yo lo he platicado, o sea, mi vesícula, mis parálisis faciales, el tumor del ojo, empezaron con situaciones emocionales que al no saberlas manejar y al no tener una forma de sacarlas, de trascenderlas, de soltarlas, la emoción por dentro que me hacía sufrir y me dolía, por decirlo de alguna forma, se manifestó a través del cuerpo. Entonces apareció un tumor, me dieron parálisis faciales, algunas ocasiones de mi vida he perdido la voz, me he quedado también sin voz, no tengo vesícula, y a lo mejor tú podrás decir, porque muchos, sobre todo Mario Alonso Puig tiene una conferencia en donde habla, él era especialista en gastro, y entonces él, a través de las neurociencias y la parte trascendental, logra explicar en esa conferencia lo que es la gastritis, la colitis, el intestino graso, todas estas como síntomas del cuerpo a través de muchos dicen en teorías que el sistema digestivo es como nuestro segundo cerebro o es parte de lo que decide o manifiesta nuestras emociones. Sobre todo en esta parte Mario Alonso Puig dice, cuando tú no sabes manejar las emociones, de alguna u otra forma se tienen que manifestar. Y cuando tú no tienes un cauce sano a las emociones, es cuando posteriormente llegarán las enfermedades físicas. Llegarán los puntos en donde tú tendrás que... El cuerpo es como una válvula de escape que necesita sacar la emoción. Por eso yo creo que la forma más sana de válvula de escape es ir a terapia y es aprender a soltar o aprender a tener estas, lo dice el programa, estas pequeñas momentos de oración, meditación, de soltar, de desapegos, porque en este primer punto es lo que dice Mario Alonso Puig. Cuando tú te empiezas a encontrarte con tu esencia y a desidentificarte o a dejar de creer que tú eres el personaje que dice él, uno de los primeros resultados es que puedes sentir el dolor, lo puedes observar. A partir de ahorita tú tienes que entender que tú eres el espectador de la película, tú no formas ningún personaje, pero en el momento que tú te sientes un personaje de la película de tu vida, es cuando dejas de ser la esencia y te conviertes, por decirlo, yo lo interpreto así, en el humano vil y rastrero de este mundo, ¿no? Entonces, cuando tú eres la esencia o el espectador y logras ver las escenas de dolor,
pero no las vives como el personaje, no las vives como el actor, vas a experimentar dolor, más no sufrimiento. Yo puedo observar lo que me duele, yo puedo ver lo que me duele, más estoy bien consciente o a través del desarrollo emocional identificaré que ese dolor sí tiene que ver conmigo. De hecho lo dicen los puntos siguientes: si puedo soltar la emoción, si puedo entender cómo se rigen las leyes de la vida, si hay algún efecto de causa, o alguna ley de causa y efecto, si hay algunas otras circunstancias, pero yo ya no me meto en el personaje. Segundo punto que él dice, precisamente, en esta dimensión hay un desapego emocional, que significa lo siguiente: uno puede experimentar la emoción, pero sin quedar atrapado en ella. Y creo que esto lo hemos dicho desde la primera plática hasta la fecha. Cuando tú tienes, en el capítulo anterior hablábamos de las crisis. Cuando tú pasas las crisis, estos son los resultados que tú vas a encontrar, porque el capítulo se llama Una nueva vida. Después de que pasas la crisis, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un conocimiento más de sí mismo. Y si no creciste, pues la vida te va a volver a poner las mismas personas o peores, o circunstancias iguales o peores, para que aprendas algo, para que crezcas, para que trabajes con tu ego, con tu yo, con tu parte humana, porque le estamos dando más peso a la parte humana que a la trascendental. Lo que dice este capítulo es que si tú de verdad empiezas a experimentar este crecimiento, vas a llegar a esta dimensión. En algunos puntos de los libros de AA hay una parte donde dice que tú vas a ser lanzado a la cuarta dimensión de la existencia. No sé cuál sea, pero hablo un poco de ese punto de llegar a otro nivel en el plano existencial. Si nosotros habláramos en el término bíblico, creo que hasta el credo lo dice: hay una parte visible, una parte invisible. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es solo contra cuestiones humanas, sino cuestiones espirituales. Y en el proceso terapéutico que dice María Alonso Puig, tendrás que trascender la humanidad para llegar al punto de la parte que no es materia. De hecho, este capítulo para mí es una joya, porque después habla hasta de Jesús y de algunas cuestiones, habla de Buda, creo, pero sobre todo se concentra más en Jesús. Segundo punto, entonces, hay un desapego emocional. Experimentas la emoción, pero no te quedas atrapado en ello. Y si tú todavía constantemente sigues experimentando la emoción, no has llegado al nivel del desapego. Y el desapego se vive aprendiendo a soltar. A mí de repente hay gente que llega y me dice: ¿pero cómo lo haces, Rebeca? Suéltalo. ¿Pero cómo me dejo de preocupar? Eleva tu confianza. ¿Pero cómo dejo de controlar? Cree en Dios. Aprende a ver tu dimensión humana. Hasta que no experimentes y te hagas consciente de tu impotencia humana, se te van a quitar las ganas de controlar, se te van a quitar las ganas de querer rescatar a todo mundo. Entiende que tú no puedes hacer absolutamente nada por nadie más que por ti. No es que seas egoísta, harás lo humanamente posible, pero dejar de ser tú humano para ayudar y rescatar a los otros no se puede, porque te va a regresar al primer punto. Solo vas a experimentar dolor y sufrimiento, te vas a frustrar, vas a sufrir un chorro porque tú quieres controlar y no se puede. Y esto nos lleva a los pasos. Los 12 pasos de los libros de autoayuda dice: primer paso, reconoce que no puedes. Reconoce que tú eres un simple mortal, que tal persona, tal situación, tal conducta, tal afición de vida, tal comportamiento, tal sustancia, tal persona, controla tu vida. Dejaste de ser un simple espectador y te convertiste en el personaje, que es lo que dice Mario Alonso. Reconoce, y si todavía no llegas a ese punto de trascendencia, regrésate al paso, que es lo que dicen los 12 pasos. El primer paso es el único que se puede dar a la perfección. Reconoce que no puedes, reconoce que eres impotente, reconoce que tú no controlas absolutamente nada ni a nadie. Es más, a veces ni nos podemos dominar a nosotros mismos. ¿Qué chingados queremos dominar a los demás? Creo que no hemos entendido nuestra capacidad o nuestra dimensión humana.
No porque grites, no porque levantes la mano, no porque tú creas que tienes, de hecho lo dice más adelante, porque tú creas o que tienes la razón, la vida va a ser lo que tú quieres o Dios va a ser lo que tú quieres. Todo esto, inclusive el programa lo dice en alguna parte, este proceso de meterte a un grupo de autoayuda, este proceso de buscar, encontrarte contigo mismo, este proceso de ir a terapia, este proceso de atravesar un desierto, de acercarte a Dios, no es más que constantemente trabajar con tu ego. Este segundo paso dice, tienes que llegar al desapego. Antes en los grupos se escuchaba mucho la palabra de que era un programa ego reductor, porque todos llegamos con un ego inflamado, dolido, sufrido, que se cree importante, que se cree que lo lastimaron. Y voy al punto, no es que no haya sucedido, recuerda que la película sí está sucediendo, mas tú no eres solo el personaje, eres el espectador. Y tú interpretas la película conforme tú estés en el lugar que ocupas. Salte de tu interpretación, vente a la realidad. El día que yo estaba el sábado me tocó ir a darles terapia a los chavos del centro de rehabilitación, donde estoy colaborando. Y entonces yo le decía a uno de ellos, me escribió algunos pensamientos y algunas partes de su historia de vida, y empezamos a hacer como más o menos un cuarto y quinto paso. Y entonces yo le mostraba sus hojas y le decía, pero yo ¿cómo te puedo creer que esto que me estás diciendo es verdad? O sea, tú dices que tu mamá te golpeó, que tu papá nunca te quiso, que abusaron de ti, y luego llega la etapa de que consumiste drogas y luego te convertiste en rebelde y luego robaste, tuviste una vida sexual, todo lo que conlleva una vida que se involucra en las sustancias tuve un chico que empezó a consumir desde los 10 años y empezó a lo mejor pegamento y luego a marihuana y luego ya le brincó a otras sustancias hasta llegar al cristal y estaba en el centro de rehabilitación. Y yo le decía, ¿cómo puedo creer que lo que tú me estás diciendo es verdad? Y entonces me quedaba viendo y me decía, pues porque es verdad, veme dónde estoy, Rebeca. Pero yo, ¿cómo te puedo creer que es verdad? ¿Cómo yo puedo comprobar que tu mamá de verdad te pegó de la forma en que tú me dices, que te sacaba la sangre y que parecía que te estaba latigando? Y ¿cómo yo sé que eso es verdad? Entonces, en una de esas como que no me entendía o estaba como muy preocupado por darme una respuesta correcta y le digo, compruébame que lo que tú me estás diciendo es la realidad. Hasta que de repente me dijo, pues te traigo a mi mamá. Pues aunque me trajeras a tu mamá y tus hermanos y tus parejas, ellos me van a dar la percepción de lo que ellos vivieron desde el otro lado de la historia. Nadie me va a decir que lo que tú me estás diciendo ahorita es verdad. Combinarán, cotejarán algunos puntos, algunas vivencias, pero yo cómo sé que lo que tú me estás diciendo es real. Si todo lo que tú me estás diciendo son emociones, es interpretaciones, es el personaje que dice María Alonso Puig. Dije, toda esta historia tú te la contaste de esa forma. Para que tú empieces a tener terapia, salte, vente a ser un espectador y ahora dime todo lo que tú me estás diciendo, pero desde otro punto de vista. ¿Es real lo que tú me estás diciendo? ¿Hasta dónde está tu responsabilidad? ¿Hasta dónde entran tus decisiones y hasta dónde entran los errores o las circunstancias de la vida? No dudo que sí te haya tocado una mamá golpeadora, porque tus hermanos pueden confirmarlo. No dudo que haya acontecimientos que sí hayan sucedido, pero la forma en que tú me lo cuentas, la interpretación que tú lo pones, y me voy a regresar unos pasos que dice María Alonso Puig, esta distancia del drama es lo que le permite mantener una serenidad y una ecuanimidad a la parte trascendental, al espíritu. Lo que nos dice María Alonso Puig es salte del drama, deja de contarte la historia como una víctima, o salte del papel de victimario, de cruel, de juez, salte del papel de heroína, salte del papel de verdugo.
salte del drama. Y cuando la gente empieza a tener este tipo de terapia, de verdad que te cuesta un chingo de trabajo salirte del drama. Yo les digo, no te desesperes, güey, a mí me tocó años. Si yo te dijera cómo pensaba antes, cómo yo me interpretaba la vida, me costó un chingo de años aprender a ver la realidad y no meterle emociones, no interpretar ni mis actos ni los de nadie, porque mi ego, mi mente son las gafas con las que yo percibo las cosas. Me voy a ir al punto 3 para un poco alcanzar hoy a ver todo. El tercero, hay una percepción diferente de la realidad y se ven muchas cosas que antes no se veían y se oyen cosas que antes no se podían oír. Si tú quieres, después de pasar, como dice María Alonso, esta noche oscura, los resultados son estos. Me voy a ir de filito porque muchos se entrelazan. Voy a recapitular. Primero, se experimenta el dolor, pero no el sufrimiento. Segundo, hay un desapego emocional, lo que significa, puedes experimentar la emoción, pero no quedarte atrapado en ella. Tercero, hay una percepción diferente de la realidad. Se ven muchas cosas que antes no se veían y se oyen cosas que antes no se oían. Cuarto, se ve la profunda interconexión de un todo con todo y desaparece la ilusión de separación. De alguna manera descubrimos que el daño que hago a otros se vuelve contra mí y que el daño que hago me lo estoy haciendo a mí mismo. Creo que este cuarto punto habla un poco más del nivel de conciencia que vamos adquiriendo. Porque cuando tú todavía estás en el proceso de terapia y llegan algunos de, pero Rebeca, yo me quiero vengar, pero Rebeca, yo me lo quiero chingar, pero Rebeca, es injusto. En este punto dice, olvídate tú de ser el justiciero. Hay una conexión de todo contra todo. Tú quieres ver por tus propios ojos la justicia, pero a ti a lo mejor no te toca, eres humano, y déjaselo al todo, déjaselo a Dios. Quinto, desaparece la ilusión del tiempo y solo existe un presente continuo. Aprenderás a vivir en el aquí y en el ahora. Si tú todavía no llegas al punto del hoy, tienes que entonces empezar a desarrollar esta conciencia. Salte del personaje y vente al hoy, porque el personaje de la película que tú interpretas siempre está en el pasado, siempre está en el futuro. El espectador está en el presente. Dice que tienes que empezar a despegarte o a salirte de esta ilusión del tiempo. Existe el presente. Voy a entrelazar el cuarto y el quinto. Si a mí me ofenden o si yo ofendo, ofendí hace 10 minutos, ya estamos en el presente. Tu ego quiere seguir regañando, tu ego se quiere seguir vengando. Aquí dice que no, aprende a vivir en el aquí y en el ahora. Todo tiene que ser nuevo. Por eso el mismo programa dice, admito, detecto, corrijo, en el momento. Si yo discutí ayer con mi pareja, fue ayer. Tengo que aprender a vivir el hoy. Pero tu ego, tu interpretación del drama, tus personajes, ¿cómo van a dejar pasar por alto esa ofensa? Por eso dice en el cuarto punto que menciona, iba a decir paso, en el cuarto punto que menciona María Alonso, hay una conciencia en donde tú te das cuenta que el daño que causas al otro te lo causas a ti. Si tú quieres corregir, vengarte, enojarte con el otro, hazte consciente que el daño es para ti. Hasta que no llegues a ese nivel de conciencia, tengo que dejar de querer ser justiciero. Es que vuelvo al mismo punto que dice los 12 pasos. Yo tengo que aprender que no puedo controlar nada, no puedo hacer nada, no soy justiciera, no soy juez, y no es que no me importe la vida de los demás, pero cada quien vive su propio proceso. Hoy hablaba con una persona, mi querida Irma, tan chula que la quiero, y me decía, pero es que Rebe, ¿qué tal si yo dejo de estar en esta circunstancia? No tomo esta decisión porque no quiero que la otra persona caiga en el mundo, vaya, ¿no? A lo mejor yo lo estoy cuidando, yo lo estoy conteniendo. Tengo otra señora que me decía, tan linda también ella,
es que su marido bebe, y entonces ella me decía, es que yo no voy ni a misa, no salgo con mis amigas, no voy a ningún lado, para quedarme en la casa y que él no beba. Y yo, ¿pero te quedas en tu casa y deja de beber? No, bebe, ese es el problema, entonces ¿para qué te quedas? O sea, tu mente te hace creer que tu sola presencia ahí reduce su forma de beber, o sea, no logras ver la realidad. Entonces yo le decía también hoy a Irma, le digo, bueno, pero si tú tomas esta decisión y él se parte la madre, por decirlo de alguna forma, ¿por qué te crees tan importante? ¿O a poco no crees que el hecho de que tú te quites y él se caiga no tiene que ver con el paso que dice, con el punto que dice arriba Mario Alonso Puig? Hay una conexión de todo y todo, de todo con el todo. A lo mejor el que él se parta a su madre y se caiga es un plan de Dios para que lo busque, para que ahora sí toca a fondo y tú se lo estás impidiendo, que es lo mismo que yo le digo a las parejas y a los padres de los adictos. Cualquier comportamiento, cualquier sustancia, deja de protegerlos. A lo mejor que duerma en la pinche calle es el paso que necesita para pedir ayuda, pero tú se lo estás impidiendo. A lo mejor el que tú siempre, y le doy otro beso a mi querida, bueno, ese no es, que tú siempre lo estés justificando en el trabajo, tú estás impidiendo que él se haga responsable de su propia vida. A lo mejor el que tú mientas por él, tú estás justificando a alguien y no ha tocado ese fondo que necesita, porque dirían en los grupos, deja de meter tus cochinas manos, deja de creerte Dios, deja que Dios le dé el cauce de la vida a cada quien. ¿Tú quién chingados te crees como para salvar a alguien? O sea, ¿qué ego tan grande tienes como para pensar que porque tú salvas a alguien, tú eres bueno? Tú estás más loco, o loca, perdón que lo diga así. Porque en ese punto, yo a veces le digo, yo siempre le pido mucho a Dios en estar así. A veces quiero meter las manos y digo, ay, no, Dios mío, bueno, confío en ti, pero, ay, así no es. Y me pongo como, ay, Señor, muévele. Y a veces meto las manos, porque soy humana, y veo que se tergiversa el cauce de las cosas, y entonces me hago consciente y digo, Rebeca, tienes que confiar, deja que Dios haga las cosas. Tú no puedes mover el cauce de las cosas. Y a veces meto las manos y se solucionan cosas y digo, ay, gracias. Pero el crédito no es mío, el crédito es de Dios, todo lo hace Dios. Mas, sin embargo, cuando tú metas las manos es porque ya tienes este nivel de crecimiento, es porque ya tienes un desapego, es porque ya tienes una conciencia de que al tú meter las manos y querer mover el cauce de la vida tuya o de alguien, no hay un beneficio propio. Creo que es en esa parte, lo hemos platicado, hay una pureza de intención y hay un discernimiento. Si tú metes tus cochinas manos a mover el cauce de las cosas, a salvar personas, creo que no has llegado a este punto en donde dice Manuel Alonso Puig, sobre todo en los puntos anteriores, hay un desapego, hay una percepción de la realidad. Cuando tú aprendas a ver la realidad, te vas a dejar de estar mintiendo. Y lo digo por los familiares de los adictos. Deja de mentirte y deja de creer que si tú lo salvas, tú tienes la gran responsabilidad. Vente a la realidad. La realidad es que ¿quién consume? ¿Quién es el irresponsable? ¿Tú qué tienes que ver ahí? Trabaja tus culpas, ven a la terapia y deja la realidad que siga su cauce. Porque los que llegan conmigo, los que estuve viendo el sábado en el centro de rehabilitación, su proceso es hacerse responsables de sus decisiones, de su consumo y de sus consecuencias. Por eso estoy aquí, me dijo él. Y a lo mejor en un inicio, porque él ya tiene 4 meses en el centro, en un inicio ha vivido su proceso de victimizarse, de enojarse con su familia, de vivir esta situación, porque él todavía se creía el personaje. Cuando tú te sales y te empiezas a ver, mi buen, sí, entiendo que tu mamá te pegó, pero el que consumió drogas fuiste tú, el que se fue a la calle con los pinches vándalos fuiste tú, el que hizo estas conductas fuiste tú. Ahí donde estuvo tu mamá, abre los ojos y hazte responsable de tus propias consecuencias. Y lo mismo va para ti, familiar. Abre los ojos y hazte responsable. Deja de apapachar, lo hice en un programa anterior, este triángulo dramático, deja de ser rescatador, deja de ser perseguidor y deja de ser víctima.
Deja que el otro se haga responsable y tú hazte responsable de ti. Trabaja en ti. De hecho lo dice, voy en el punto que dije. Quinto es, desaparece la ilusión del tiempo y solo existe el presente continuo. Solo el aquí y el ahora. Ay, ese punto se me hace hermoso. Sexto, existe una sensación de paz y serenidad imperturbable. Incluso se están experimentando circunstancias muy duras. Si ustedes recuerdan, bueno, ya hace mucho que no lo hemos hecho y creo que casi un año, yo creo. Anteriormente o en los grupos tradicionales, al final de cada sesión se reza la oración de la serenidad. Y creo que en esta parte, como dice, hay una sensación de paz y de serenidad imperturbable. Me encanta esa palabra. En donde la oración de la serenidad de los grupos dice, ¿no? Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. En este sexto fruto o paso, como quieras decirle en el libro, Mario Alonso Puig nos dice, a ver, si tú ya no eres el personaje, si tú ya te quitaste el drama, si tú ya no tienes apegos, si hay una percepción diferente de la realidad, si hay un todo que ordena, coordina y maneja todo, si hay una realidad del aquí y el ahora, lo que sigue es que tú vas a experimentar la paz. Hay dolor, pero tú vas a tener paz. Hay circunstancias que no podrás controlar, pero dice que hay una sensación de paz y serenidad imperturbable. Lo que tú necesitas es aprender a experimentar la paz, aprender a salirte totalmente del personaje y aprender a confiar. Yo le decía hoy a mi querida Irma, cuando tú empiezas a desarrollar esta confianza o esta fe en Dios, dice la Biblia, espero no decirlo mal, sé que está en Hebreos o en Hechos, no me acuerdo en cuál de esos dos, pero dice, creo que es Hechos, la fe es la certeza de lo que no se ve, es la confianza de que las cosas van a suceder. Desarrollar la fe es practicar ese versículo de la Biblia. Y si no has llegado al punto exacto del resultado que tú quieres o el resultado o el fin del camino que Dios te está llevando, tienes que desarrollar la fe. Porque entonces eso es lo que nos hace avanzar. El problema, y lo dicen los pasos, es ayudar a alguien que ya perdió la fe. Porque una persona que no tiene fe, que la tuvo y la perdió, dice la literatura, es más complicado ayudarle. Y en lo que nosotros tenemos que trabajar es en ese punto. ¿Por qué perdiste la fe? ¿Por qué tú crees que le sucede a otros y a ti no? ¿Por qué dejaste de confiar? ¿Por qué te enojaste con Dios? ¿No será que porque nuestros egos están emberrinchados porque no se hace lo que nosotros queremos y no aprendemos a soltar? Y queremos ordenar y queremos controlar y no queremos o no nos gusta o no aprendemos a vivir, como dice el punto anterior, en el aquí y en el ahora. Tú quieres experimentar una sensación de paz y serenidad imperturbable, practica los puntos anteriores, practica lo que dice el programa, practica lo que dice el libro. Hay que hacer una reprogramación de toda la cabeza, prácticamente. Octavo, se tiene la claridad para comprender el sufrimiento que acarrea vivir atrapado en un plano de la identidad. Existe no solo una profunda compasión, una comprensión del sufrimiento de los demás y del origen de su conducta, sino que alcanzas o llegas a alcanzar una capacidad del perdón. Como yo les decía, se me hizo muy curioso que esto eran como 12 resultados que te daba el llegar a una vida nueva, dice Mario Alonso, y que van casi de la mano con los 12 pasos. Porque hay el paso 8 y 9 nos hablan de la reparación de los daños y del perdón. Y Mario Alonso Puig dice
que cuando tú tienes una claridad de comprender el sufrimiento, tanto el tuyo como el del otro, y de hecho en capítulos anteriores, cuando Mario Alonso Puig nos habla en este capítulo sobre el perdón, el aprender a perdonarse, es entender que cuando tú aprendes a ver la película como un simple espectador, te darás cuenta que no solo a ti te han hecho daño, que tú también has hecho daño, y que dice el paso, te tendrás que hacer consciente de lo liberador que es pedir perdón y perdonar. Pero como tú no quieres perdonar y tu ego no quiere pedir perdón, pues quédate atorado, güey, donde estás, les digo yo a muchos, porque pues ¿qué hacemos? No quieres soltar el perdón porque tu fase de víctima y dramática, como así, tan sencillo vamos a perdonar a alguien. Y a lo mejor y ese güey ni me ha venido a pedir perdón y tú quieres que yo lo perdone, Rebeca, me dicen algunos. Que venga y me pida perdón, que venga y reconozcas lo que me dañó, lo que me hizo sufrir. Güey, entonces esa persona, si nunca le cae el 20 y nunca te viene a pedir perdón, ¿tú vas a sufrir toda tu pinche vida? ¿No sería más fácil que tú aprendas a otorgar el perdón aunque no te lo pidan? Que tú te hagas consciente que el que carga el peso eres tú y te liberes. Pero si tu ego necesita un perdón, puta güey, pues ve y dile, ¿sabes qué? Pídeme perdón porque estoy sufriendo. Y a ver si sí es cierto, si el otro llega y te dice, perdóname. ¿A poco con eso ya lo perdonaste? ¿A poco con eso ya te liberaste y fuiste bien feliz? Si te das cuenta el nivel de interpretación tonto de la realidad que tenemos, no basta con que el otro llegue y nos pida perdón. El perdón es algo interno, es espiritual, es una liberación personal y tú decides si lo quieres cargar o no. Lo que dice aquí Mario Alonso es esta parte, se tiene la claridad de comprender. El otro día estaba yo escuchando una conferencia de Borja Vilaseca. A mí me encanta ese güey, cómo explica. Y entonces él decía, hoy vamos a hablar de cómo lidiar con las personas tóxicas, ¿no? Y entonces les hace que saquen un papelito y les pone, escribe en ese papelito el nombre de la persona que más te ha hecho sufrir, la persona con la que te es más difícil convivir, la persona que más te ha arruinado la vida. Y se ve que está la gente escribiendo en chinga en el papelito, ¿no? Y entonces dice, ¿quién de ustedes escribió su propio nombre? Levante la mano. Nadie en la sala, absolutamente nadie, ¿eh? Y entonces él dice, bueno, pues nada más déjenme decirle que 3 salones aquí atrás hay otra conferencia donde están otras personas que les estaban diciendo exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo a ti. A lo mejor aquí a 5 cuadras, en otra parte de la colonia, en otro lugar, en otro foro, están acudiendo ciertas personas que les están haciendo la misma pregunta. Anota quién te ha hecho sufrir más. Y a lo mejor en ese lugar de esa conferencia hay alguien que puso tu nombre. Y yo cuando escuché dije, madres. O sea, sí me pongo en esta parte de víctima donde todos me han dañado y tengo bien claro quién apuntar, pero no me he hecho consciente que a lo mejor hay otras personas que yo he dañado, y hay algunas que he dañado conscientemente, y hay algunas que he maquinado como chingármelos y dañarlos, y ahí sí no me siento tan mal, y ahí sí no me siento tan víctima, o sea, no, porque ahí hasta mi mente maquiavélica tiende a justificar el daño que me hicieron, pero el que yo, más bien, tiende a justificar el daño que yo hice, perdón, pero el que me hicieron, puta, no hay justificación. Y cuando dice esto Borja, yo digo, híjole, el paso 8 dice, 8 o 9, en alguno de los 12 pasos, dice que entonces cuando tú empieces a hacerte consciente de los daños que has causado y cuando te caiga el 20, nacerá en ti ese deseo de reparar el daño, de tú genuinamente llegar y decirle al otro, perdóname, te lastimé. Pero como tú estás muy instalado en esta parte humana, carnal, animal, a veces te vale madre dañar a otros. Es más,
Yo creo en ese punto que no somos ni conscientes del daño que causamos, porque se te hace bien fácil ser infiel, se te hace bien fácil largarte a beber, a drogarte y dejar a tu familia sola el fin de semana. No estás consciente del daño que le causas a tu mujer, a tus hijos, cuando prometes y prometes que vas a dejar cierta conducta y vales madre. O sea, de verdad la persona no está consciente a veces del daño que causan. Y no creo que sea un nivel de pendejez, es un nivel de inconsciencia tan grande que nuestra mente justifica nuestro actuar. Es que tú no me entiendes, es que no saben lo que yo sufrí de chiquito, y tú todavía estás en el personaje de la peli. Y perdón que les diga, pero una peli por muy larga que dure, échale 3 horas. ¿Tú cuántos años tienes y sigues en la misma película y en el mismo personaje y con el mismo drama? Vente a la realidad, repara tus daños, hazte consciente y entonces dice Mario Alonso, tendrás una vida nueva. Pero sí voy al punto que dice la literatura de los 12 pasos. Si tú no estás dispuesto a cambiar tu vida, no estás en condiciones de dar ciertos pasos. No solo los pasos de AA, no solo lo que dice Mario Alonso, toda la información que te llega, si tú no estás consciente que necesitas un cambio, si tú no estás dispuesto a renunciar a conductas, personas, actos, pensamientos, emociones, no estás en condiciones de ser feliz. Y quédate sufriendo el tiempo que tú quieras hasta que toques fondo, porque se me hace que todavía estás en la etapa de la noche oscura del capítulo anterior. Todavía no has llegado a la verdadera crisis que te motive un cambio. Y a lo mejor puede ser que estás tan acostumbrado al sufrimiento que te crees parte de él. Eres el personaje de la peli. Y hasta que tú quieras. Y creo que en este punto Mario Alonso Puig nos los dice así. O sea, cuando tú llegues a esta parte, habrá una claridad para comprender el sufrimiento. El que te hicieron y el que causaste. Y el gran resultado de eso es el perdón. Y si no estás dispuesto a perdonar, pues ni le entres, güey. Sé bien honesto. Yo a veces les digo a muchos, güey, pero ya deja de mentirte y de venir a mentir a una terapia. No quieres perdonar, tú te quieres vengar. O sea, ¿para qué estás con esa persona? ¿O para qué sigues con esas actitudes, güey? Mejor sé bien honesto y dile a los otros, no pienso dejar de beber, no pienso dejar de drogarme, no pienso dejar a mi amante, no quiero. No pienso, no quiero, yo creo que es lo mismo. Y entonces deja que los otros decidan si quieren compartir el sufrimiento contigo, pero no seas pinche mentiroso o mentirosa. Y no te vengas a victimizar. Ay, mi familia no me entiende. Mira que intento dejar de beber y no puedo. Mira que yo trato. No seas pinche mentiroso. Perdone. Ay, no crean que estoy enojada, pero a veces estos temas me apasionan. Pero deja ya de victimizarte. Muchos años yo le eché la culpa a mis padres, muchos años culpé a todas las parejas que tuve, pero nunca me había hecho responsable de mí, nunca me había sentado hasta que llegué al punto de decir, puta, se me hace que sí soy yo el problema. Híjole, pero es que hablar de mí es tan difícil. Y me jalaba como ese personaje de la víctima y me decían mis terapeutas, a ver, deja de victimizarte, Rebeca, ven y dime la verdad, háblame de ti, deja de hablar de otros, porque yo era de, me hicieron, me dijo, no, háblame de ti, y yo, uy, ¿hablar de mí? Es que mira, y luego como que me volví a jalar la víctima y me decían, véngase para acá, y me costó mucho trabajo salirme del papel de la víctima, porque la víctima tiene sus beneficios. La víctima, aunque pareciera que le gusta, aunque yo no creo que haya alguien que le guste vivir en un papel de víctima, pero sí tiene sus beneficios emocionales inconscientes, me queda claro, No creo a alguien que se regocije conscientemente en ser una víctima y en arruinarse su vida o arruinarle la vida a los que están en su alrededor, pero sí tiene sus beneficios manipulables y emocionales, y salirse del papel de víctima, salirse del papel de ogro, salirse del papel de verdugo, pues te va a costar un ratito en lo que tú te hagas consciente, decidas dar este paso de vida nueva y te hagas responsable de tu vida. O sea, yo a veces les digo a muchos chavos, es que mi papá es alcohólico, tu papá, güey, pero tú no.
Deja de arrastrar la sombra de tu papá en tus hombros. Tu papá es el borracho, güey. ¿Tú qué? Es que no sabes lo que me afecta. Pues sí, creo que te ha de afectar en la parte económica y a lo mejor en la emocional en algunos casos, y lidiar con un borracho está cabrón, pero a ti, ¿en qué te afecta? Aprende a verlo como el personaje que dice Mario Alonso y no te metas en la peli. Ve la peli de un borracho que es conflictivo, que hace sus pedos, que es tu papá, pero tú no te metas a la peli, observa la peli. Acepta, como dice, vive en el aquí y en el ahora, experimentarás el sufrimiento, mas no te quedarás ahí. Y creo que el sufrimiento, si tú tienes un padre alcohólico, un marido alcohólico, un hijo alcohólico o drogadicto, lo que sea, el sufrimiento es mucha frustración, es mucha decepción a veces, pero hay que aceptarlo y soltarlo. ¿Tú qué puedes hacer para que el otro deje de hacer las conductas que tiene? Volvemos al primer paso, no puedes hacer nada, no te sirve de nada gritar, pelearte, agarrarte a golpes, insultar. O sea, es como si tú pusieras la misma película todos los días y llegaras y teniendo un catálogo de muchísimas versiones de películas, tú llegas y agarras la misma y te metes al personaje. O sea, no sé si nos damos cuenta de lo incongruente que suena. Yo, la persona, el ser, elijo qué papel jugar en esta película. Pero si tú no estás consciente que diario pones la misma película y juegas al mismo personaje y te metes en la misma trama, pues creo que eso ya también entra en una parte muy inconsciente o muy masoquista. Analízale. 9, porque ya casi vamos a terminar. Oigan, porque ya empezó el fútbol. 9, no existe él habla un poco que no existe una dimensión del lenguaje. Creo que ya en estas partes María Alonso habla en una forma un poco más trascendental, que yo creo que ni yo he llegado en unas cosas, porque creo que dice, dice que se han experimentado algunos destellos en una forma habitual de comunicarse con las personas, de no poder describir las cosas, pero tener una cierta comunicación con las personas. 10, dice, se experimenta el amor incondicional, porque desde este ángulo solo se percibe la belleza de los otros, aunque se comprenda que en el plano de la identidad se encuentra muchas veces tapada por capas de fealdad. Lo que trasladamos mucho en el contexto religioso, porque en algunos lo dicen, ay, se me fue la frase, si alguien me puede ayudar, creo que sería mejor. Hay una frase que dice, ¿cómo va? Se ama al pecador, pero no al pecado. Más o menos creo que así va. Ustedes ya me dirán cómo es. Pero yo puedo amar al ser, más no sus acciones. Creo que así va la frase. Si alguien la puede poner, pero yo la he escuchado, solo que no es alguna frase que yo repita mucho. Hay que amar al pecador, no al pecado. O hay que separar al pecador del pecado. Algo así dice la frase. Entonces, este punto 10 dice Mario Alonso que experimentas un amor incondicional. Logras ver la belleza del ser humano, aunque esté cubierto de capas de fealdad. Fíjense que a mí me pasa mucho eso cuando voy a los centros de rehabilitación o cuando llegan personas a mi consultorio que tienen adicciones, que de repente ya tú los ves y algunos, pues sí se les ve que son medio malandrones, los que están en los centros de rehabilitación con conductas y con ambientes bien complicados que escuchas. Y llega un punto en el que yo trato, creo que en alguna etapa lo aprendí porque yo lo experimenté, aprender a ver la belleza en el ser humano, aprender, creo que es lo que Jesús hizo con la mujer adúltera, creo que lo que Jesús hizo con muchos de los testimonios que hay en la Biblia. Hay un punto de testimonios en donde en la Biblia las personas que tenían, si no lo digo bien, me corrigen, creo que era lepra, lo segregaban, y entonces Jesús sanó a algunos tocándoles. Lo que nadie se animaba a hacer, Jesús hacía estas acciones. Entonces creo que en este plano un poco espiritual es lo que nos dice María Alonso. Hay que amar a la persona independientemente de sus acciones, mas amar a la persona no significa solapar, no significa aguantar.
Yo te puedo ver como un ser humano dañado, puedo entender por qué actúas como actúas, pero no me voy a quedar aquí como un costalito para que le pegues, porque el amor que te tengo también me hace decirte que no. El amor que te tengo me hace ponerte un límite. Esa es la mejor forma en que te puedo amar. Y esa es la parte que dice Mario Alonso. Vas a experimentar un amor incondicional para ver la belleza del ser humano, pero vas a poder ver todas estas campas de fealdad, de maldad. Porque en el fondo yo les decía a estos chavos en el centro de rehabilitación, en el fondo todos eran buenos. Me tocó un chavo que está tatuado desde toda la cara, todas las manos, toda la cara, o sea, se le ven muy pocas zonas de su rostro sin tatuar. Y cuando estábamos platicando yo le decía, ¿a qué edad te empezaste a tatuar? Entonces él me decía que su primer tatuaje fue a los 13 años. Y de ahí hasta la fecha, él ahorita tiene 30, creo, 20 y tantos 30, pues se ha tatuado constantemente. Y yo le decía, yo no, ¿y por qué te tatuaste la cara? Casi, casi yo como canción, ¿no? Y conforme íbamos trabajando en él, una forma de taparse y mostrar esta imagen fea, dura, era como una protección y una armadura para él. Entonces, entre más se tatuaba, más le tenían miedo. Entre más se tatuaba, más se contaba este personaje de ser una persona fuerte, difícil. Él sí, yo a veces les digo y lo creo, como lo dice aquí Mario Alonso Puig, te metiste tanto en el papel de tu película que eres el logro, güey, eres la víctima, eres el villano, y más los que están en los centros de rehabilitación, porque aparte el entorno, la sociedad, tu propia familia, tu pareja, te han confirmado que tú eres ese papel de esa película, güey, eres el relegado, eres el adicto, y trabajar con ellos es aprender a ver la belleza, que sí la hay, porque yo le dije, no naciste tatuado, güey, antes naciste limpio, pues, no blanco, pero naciste sin ninguna marca, la vida nos ha estado marcando, y en ese punto nosotros nos hemos también un poco desensibilizado y aprendemos a ver a la gente o a descartar a las personas, diría, como diría el Papa Francisco. 11º punto, perdón, yo porque hablo siempre de los pasos. No existen las formas y sin embargo se tiene acceso a la capacidad de crear y manifestar. Es una forma un poco de entender la realidad. Entonces, creo que en esta parte lo que nosotros podemos entender es que hay otra dimensión que tenemos que aprender a experimentar. Punto número 12. Hay un nivel extraordinario de inteligencia y sabiduría. Existe un nivel de claridad incomprensible e inaccesible desde el plano de la identidad. Lo voy a trasladar como yo lo entendí y en su punto en algunas etapas lo he vivido. Dice que hay un nivel de inteligencia y sabiduría. Hoy ponía una frase en la página porque hay que saber diferenciar el conocimiento de la sabiduría y la inteligencia. Si nosotros estamos en esta dimensión del cuerpo, mente, ser, esencia, parte trascendental, la mente obtiene conocimiento, pero la inteligencia y la sabiduría es un don. Tú puedes tener mucho conocimiento y mucho conocimiento no te da calidad de persona. Tú puedes leer un chingo de libros, pero la ejecución de los libros, el entendimiento de los libros, la comprensión de los libros es del ser. Tú te puedes aprender la Biblia de pe a pa y estudiar miles de cursos y ser teólogo, pero para que tú llegues al punto de vivirla, experimentarla, transmitirla y no solo dar la clase, es esta parte trascendental de la sabiduría y de la inteligencia. Conocimiento no es inteligencia. Entonces, hay que saber desarrollar ambas partes. Lo que dice Mario Alonso Puig es que cuando tú hagas a un lado al personaje, cuando te deshagas de la peli, empezarás a desarrollar esta parte trascendental. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana dentro de un cuerpo, por decirlo de alguna forma. Entonces, y hay que entender, como dice Mario Alonso Puig, es un nivel
en donde nos vamos desarrollando, en donde cuando tú puedas evaluar tu crecimiento, puedas voltear y como dice el libro azul, va a haber un cambio de juicios y actitudes, vas a ver la vida diferente, vas a ver ciertas escenas de la película que viviste, pero ya desde este punto del espectador vas a decir, puta, yo por esta escena hace tiempo hubiera reaccionado diferente, hoy ya no, hay avances, me estoy saliendo del personaje, estoy empezando a ser una persona con más trascendencia, con más inteligencia, con una conciencia más desarrollada, porque también aprende a ver estos avances y estos logros. Puta, con esta persona me enganchaba 10 veces al día, hoy en el aquí y en el ahora me engancho 5, me engancho 6, me engancho 7, pero hay avances. Tengo que ir caminando en esa ruta para yo llegar al punto del desarrollo de esta inteligencia, del desarrollo de esta conciencia, para yo llegar al punto de comprender con sabiduría la experiencia que Dios me está dando. Si tú no logras entender que somos seres pasajeros, que hay una trascendencia después de aquí, que Dios te permitió un cuerpo para que experimentaras la vida humana y te permitió encontrar una pareja para que experimentaras el vivir, el amar a alguien, el compartir la vida con alguien, pero cuando tú llegas a la parte de apegos y de humanidad y no vives el compartir la vida con alguien, sino que quieres poseer a alguien, controlar a alguien, tener apegos por alguien, no estás viviendo la experiencia espiritual a la que estamos llamados. Y estás apegado al mundo, estás apegado a las cosas, estás apegado a las personas y vas a sufrir un chingo como consecuencia. Cuando aprendas a soltar, cuando aprendas los desapegos de la vida, cuando desarrolles experimentar el amor, dejar los apegos, dejar el control, entender que Dios controla y conduce todo y llegar a este nivel de desarrollo de sabiduría, por decirlo de alguna forma, y comprensión, vas a experimentar la libertad espiritual. Humana no, porque ahí estás, ahí vives, es tu entorno, o sea, yo digo, güey, la libertad humana no la experimentamos, ni yo, o sea, estamos atados al tiempo, estamos atados a la realidad, yo tengo un horario de trabajo, tengo responsabilidades, esa es mi condición humana, más mi condición trascendental y espiritual no me ata a nada. Lo vivo, lo elijo libremente, lo disfruto, lo experimento, y vivo los resultados de mi trabajo. El resultado es económico, de mi trabajo el resultado es emocional, de mi resultado el trabajo es trascendental. O sea, a mí me da muchísima pila, de verdad lo digo, gente que me escribe y Rebe, te quiero compartir esto, y mira, hoy crecí en esto, mi querida Chío, la amo y la adoro, en el que, oye Rebe, mira, leí esto, y hoy descubrí esto, y hoy viví esto, y cuando yo veo esos avances digo, puta, eres una chingona. O sea, de verdad eres una chingona con lo que has avanzado. Hazte consciente de tus avances. Salte del papel de víctima, porque incluso estando en la recuperación nos tendemos a victimizar. Y no todo es ese papel. Porque también tenemos un papel, para mí es heroico, lo que hacemos, lo que hacen muchos. Vivir con alguien así, puta, creo que no eres víctima, eres un héroe. Todos los días convivir con una situación que te está forjando y te está haciendo crecer y te está enseñando algo es heroico. Yo hay gente que llega conmigo a terapia todos destrozadas y destrozados y me cuentan y digo, no mames, güey, eres un héroe. O sea, vivir lo que vives, estar de pie, salir adelante y venir a pedir ayuda por otro, no por ti, eres un pinche héroe, les digo, o heroína. Porque a muchas les digo, no manches, güey, tener el marido que tienes, hacer lo que haces por tus hijos, salir adelante, buscar las formas de trascender y venir a pedir ayuda por el otro, porque muchos ni van por sí mismos. No mames, güey, digo, eres un héroe. O sea, eres una heroína, eres una chingona. Nada más que ahora en el proceso de la terapia, pues aprende a verte a ti, salte de los apegos, vive esta libertad y llega a ser una heroína de verdad. Porque ya no te vas a partir en 1000 pedazos, vas a dar lo mejor de ti cuando tú estés bien. Concluyo, porque ya hoy tenemos que acabar. Dice María Alonso, cuando una persona deja de identificarse plenamente con su mente, con sus pensamientos, con sus juicios, con sus valoraciones y emociones,
comprende que es algo mucho más que sus ideas y opiniones. Perdón, me encanta este párrafo. Cuando una persona deja de identificarse con su mente, sus pensamientos, sus juicios, valoraciones, emociones, tú eres más que tu mente, tú eres más que tus juicios, tú eres más que tus emociones, tú eres más que tu percepción de la realidad, tú eres más que ese personaje que juegas. Salte de ahí y vas a dejar de... Sí es mi comportamiento, mas no soy yo. Déjame encontrar quién soy yo para poder identificarme con la persona que soy o para convertirme en la persona que quiero ser. Porque a veces no es que, yo no soy eso, pero no sé quién soy. ¿Quién quieres ser? ¿En quién quieres convertirte? Dentro del equilibrio emocional, dentro del plano trascendental, dentro del plano espiritual. Pero todos vamos para allá, para la realización o la plenitud, como tú le quieras llamar. Bueno, en un punto anterior menciona un poco una experiencia del budismo, pero me lo voy a brincar, no porque no me importe, es muy chiquito, porque habla de Jesús de Nazaret. Dice, para mí nadie en la historia ha ejemplificado de una manera tan sorprendente y tan hermosa lo que es tener una existencia humana y a la vez moverse en otro plano de la realidad. Este personaje es Jesús de Nazaret. Yo tenía uno de mis grandes mentores que siempre nos decía, ¿por qué crees que a Jesús le decían maestro? Porque si tú quieres aprender cómo vivir en la vida, el mejor maestro es Jesús. Jesús vivió la condición humana, como dice María Alonso Puig, y era una persona divina. Era una persona donde toda su potencial espiritual estaba en todo su esplendor. Y nosotros tenemos que ir a esa, como dice un poco el dogma de la religión, estamos hechos a su imagen y semejanza. Somos iguales que Jesús. Pero como nosotros no nos creemos ser hijos de Dios, no llegamos a ese nivel. De hecho, él lo dice aquí. Personas que vivían, fue duramente juzgado y castigado por personas que vivían aferradas a sus egos y que eran por consiguiente incapaces de aceptar que algo ante sus ojos de las cosas que hizo Jesús pudieran suceder. Luego dice, grandes barbaridades hemos hecho las personas con nuestro intento de adaptar la realidad a las medidas de nuestro recipiente mental, cuando queremos sentirnos el mago de la lámpara que coordinamos el universo. Y entonces dice, cuando una persona empieza a entrar a esta nueva dimensión, la dimensión del espíritu, todas las expresiones de la persona, su esencia, su semblante, adquieren una cualidad diferente. Y hasta lo más sencillo es transformado, no solo por lo que hace, sino sobre todo, no solo por lo que dice, sino sobre todo y lo fundamental, por lo que hace. Habla un poco más adelante, pero lo voy a resumir para no leerlo tal cual. Él dice que para él el mejor ejemplo es Jesús. Para mí, yo lo creo también. El maestro es Jesús. Si tú todavía no encuentras una ruta, no está mal ir con un terapeuta, yo no digo que esté mal ir con un terapeuta. El terapeuta te va a ayudar en el plano humano. El mejor maestro en el plano trascendental, espiritual y divino es Jesús. Así tú escuches al pastor no sé quién chingados, al rabino no sé quién, al Oslo, a todos los Illuminatis que tú me digas, son humanos. Pero en el plano trascendental, con hechos comprobables, con un legado, es Jesús. Vete a la fuente, porque todos citan a Jesús. O sea, Mario Alonso Puig, doctor, citan a Jesús. Muchos iluminados citan a Jesús. El mejor maestro es que aprenda sobre la vida de Jesús. Y si no lo conoces, te estás perdiendo de un chingo de enseñanzas. No solo es leer los evangelios, no solo es ir a misa, no solo es comulgar. Conócelo, conoce su vida. Chútense la serie que les he dicho, la de Chosen. Es una joya esa serie.
porque te enseña a ver un Jesús muy humano, muy amable. O sea, yo lo veo y digo, ay, era un tipazo, yo lo quiero, me cae re bien. Inclusive creo que la serie me ha ayudado a confirmar cierta percepción que yo tengo, cierto encuentro que yo tuve con Jesús, con Dios. Lo que tenemos que entender es que él dice, ¿cómo Jesús? Y eso sí quiero leérselo tal cual. Es difícil entender cómo un simple pescador de alma logró algo que a los ojos de muchas personas no era posible. Su presencia, su tono de voz movió corazones, de tal manera hicieron lo que era ilógico e insensato, que alguien abandonara su casa, que lo siguieran kilómetros, que alguien creyera que con solo tocar su manto lo iban a sanar. O sea, imagínate toda la trascendencia que tenía Jesús. Y entonces dice, Jesús habló de la dimensión del espíritu, Jesús habló del reino, y porque Jesús lo dijo, existe. Porque se comprobó en testimonios. Cuando tú estudias teología, y de verdad yo los invito no solo a estudiar teología, estudien la Biblia, de verdad, estudien la Biblia, busquen un buen maestro de Biblia, interesante, porque hay unos que sí son aburridones, pero o vean la serie, cuando te meten en ese contexto teológico, cuando tú empiezas a ver y entender toda la dimensión de lo que hizo Jesús. Cuando yo estaba estudiando teología y Biblia, había una materia, no la he estudiado porque no me ha dado el tiempo, pero me llamaba tanto la atención porque se llama Cristología. Y era como el estudio de Cristo, sus acciones, su psique, su seguridad, sus hechos, y me parecía súper interesante. Y de verdad yo creo que en algún punto nosotros, lo dice la Biblia, ustedes no piden porque no creen, porque tú no te crees digno, porque tú no te crees una persona escuchable para Dios. Tú le crees al humano y tú buscas al humano, y tal vez nosotros, como siempre lo he dicho, somos un puente, pero nosotros somos limitados. Yo llego a un momento en que les digo a muchos en terapia, güey, si no crees en Dios, va a estar bien cabrón esto, ¿cómo te voy a ayudar? Yo te puedo vaciar todo mi conocimiento, pero si no obtienes los resultados que tú deseas y quieres o esperas que yo te dé, desde ahorita me deslindo, porque el pedo no es mío. Yo te puedo explicar en 1, 2, 3, 4 sesiones lo que es el perdón, pero el que se va a tener que tirar el tiro para perdonar y pedir perdón eres tú, güey. Y si nos basamos solo en la cuestión terapéutica y tu capacidad y fortaleza humana, te chingaste, güey. Necesitas de Dios, necesitas de Jesús. El problema es que estás perdido, güey. Tú quieres un Dios a tu modo, tú quieres un Jesús que haga lo que tú quieres, o un Dios, no sé, como tú lo concibas. Entiende que necesitas tener este encuentro. Todo lo que ha funcionado en los grupos de Alcohólicos Anónimos, todos los grandes testimonios tienen que ver con que tuvieron un encuentro con Dios. El fundador de AA, Bill W., dice la misma literatura, solo un encuentro con la providencia, porque ellos no mencionan a Dios, porque grupos, pues sus ideas. Pero dice la literatura, solo un encuentro con la providencia pudo arrancarme esta compulsión de beber. Solo un encuentro con Dios te va a quitar todas esas conductas, todos esos pensamientos, toda esa humanidad podrida que tienes. Solo un encuentro con Dios, no conmigo. Aunque vayas con el predicador que tú adores y ames. Yo ya fui con los que, bueno, pocos, porque yo quisiera un día tener enfrente a Mario Alonso Puig, ya tuve enfrente a Borja Vilaseca, y cuando lo vi dije, ay, pues es un humano normal. O sea, entiendo, y se los decía yo a los muchachos en el centro de rehabilitación, yo no los voy a sanar, aunque entiendo que la Biblia es una gran joya, y la misma Biblia dice, y lo decimos en la misa, tan solo una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Lo que a ti te hace vibrar, a lo mejor al escucharme, son mis palabras, pero el efecto dentro de ti no es Rebeca, no soy yo, no tengo ese poder, me creas o no me creas. Esas palabras que retumban dentro de ti es la parte trascendental, porque la misma Biblia lo dice, tan solo una palabra tuya sanará mi alma. Yo no tengo el poder de sanar a nadie. Si tú has sanado por palabras escuchadas por mí, por un predicador, no es la persona.
es ese Dios que está dentro de ti que te hace vibrar, es ese Dios que está en tu interior que te habla a gritos, güey, pero no lo oyes. Aprende a llegar a esa dimensión espiritual, porque no somos solamente humanos, no somos cuerpo. El cuerpo está pegado a los pinches placeres, el cuerpo está amarrado a la pinche tierra, perdón que lo diga así, te vas a morir y el cuerpo aquí se va a quedar. La trascendencia humana no solo la vamos a experimentar al morir, ya no vamos a estar conscientes. Es más, yo nunca me he muerto y no sé qué se siente y no ha venido nadie a contarme y espero que no vengan. Pero lo quiero vivir en este estado humano, experimentar la paz, experimentar la felicidad, experimentar la libertad, experimentar los desapegos, experimentar ese amor misericordioso sin nada a cambio, o sea, eso es lo que llamaba Jesús el reino de los cielos. No hay que esperarnos a que te mueras, güey. Pero si tú estás todavía atado a esta humanidad, apegado a cosas bien estúpidas, te falta un chingo para recorrerle, pero un chingo. Y el sufrimiento depende de qué tan apegado estés a la vida. Pero bueno, vamos a leer sus comentarios y vamos a concluir por el día de hoy. Dejen ver. Ay, no me los abre. No va a haber comentarios hoy, oigan. Ya, perdón. A ver si me salen todos. Mi querida Chío, saludos. Rafa, saludos. Ana Flores. Doctor, saludos. Ay, Ramoncito ya volvió. Ay, salúdenmelo mucho, porque supe que andaba afuera estudiando. Ya ni Ramoncito, ya está bien grandote y bien guapote. Mi querida Chío, eso me pasó a mí, esta coincidencia con los 12 pasos y cómo habla Dios es tan conmovedor, es una joya de libro, como tú dices. Ay, sí, la verdad es que yo les diría cómprenlo, no se queden con lo que yo les digo nada más, porque yo soy limitada, entonces hay cosas que yo entiendo, pero que a lo mejor hay mensajes para cada quien, ¿no? Pina Bustos, saludos. Mari Helen, saludos. María Solís, salirme de mi interpretación, Rebe, nunca se me había ocurrido, pero sí suena genial. Ay, gracias. Pues gracias que me cuentan a mí. Yo tuve buenos maestros, no es que yo sea maestra. Tuve buenos maestros y yo solo soy un puente que transmite lo que me enseñaron. Realmente no crean que todo el crédito es mío, ¿eh? Hay muchas cosas que yo he aprendido de otras personas que a lo mejor la transmito según mi talento o mi personalidad, porque no puedo repetir tal cual lo mismo de ellos, pero no es mérito mío. Quisiera, pero no. Gisela, tengo desde hace como 6 semanas atrás. Te sigo desde hace como 6 semanas atrás y todo lo que has dicho me ha quedado como anillo al dedo. Gracias. Ojalá me puedas ayudar. Entiendo que tienes... Ay, Gisela, mándame otro mensaje, ¿sabes? Porque según yo ya he contestado todos los que tengo pendientes y hay algunos que el fin de semana, la verdad sí soy bien sincera, trato de sábados y domingo no contestar tantos porque me dedico a estar en mis otras actividades. Y luego los leo y digo, ay, contesto mañana y se me va el avión. Entonces, mándame otro mensaje, Gis, y ahorita en la noche me reporto. Ay, gracias por lo que me dices. Mándame mensaje, Gis. Sandra García, mi querida Sandra, saludos. Sara Ramos, saludos desde Sayula, Jalisco. Gracias, Enriqueta Delgado. Reconozco mis ganas de venganza. Uy, pues es que ahí estamos, traemos una cadenota, siempre que nos queremos vengar, hacer justicia, sentirnos acá Robin Hood, traemos una cadenota arrastrando que tenemos que soltar. Antonio Ibarra, hay que amar al pecado, hay que amar al pecador, no al pecado. Ándale, esa era la frase que quería decir. Gracias, Antonia. Margarita Rivera. En ocasiones no queremos dañar y lamentablemente también el tener tanto apego a una persona también daña, porque quiere ser salvadora de vidas y no nos corresponde, me imagino, pero es difícil dejar actitudes que hemos hecho por muchos años y trato de soltar, aún me cuesta trabajo, necesito amar más, perdonar y comprender
más sobre todo a mí misma. Así es, mi querida Margarita, pero creo que estás en el camino correcto. Díaz González, hace mucho que no veo tus en vivos. Saludos, muchas gracias. Te han enviado para orientarnos a conocernos como personas y corregir nuestra vida. He estado muy decaída, pero ver un video tuyo. Ay, muchas gracias. Luego hay gente que me dice, ay, Rebe, te escucho gran parte del día, te escucho esto. Y yo siento bien bonito, pero de verdad se los digo. Yo solo soy, se podría decir, como una bocina que repite lo que escuchó y lo que ha vivido. Entonces, creo que el mejor pago y la mejor forma es que el crédito, a lo mejor yo soy la bocina, pero el que tú te abras a escuchar estas palabras y el gran crédito es de Dios y tuyo. A mí ni me pongan en medio, porque luego si no le sale bien, a mí me van a querer echar la culpa, no se crean. Lucy, gracias. Sandra García, muchas gracias. Lucy Leiva, así es, estoy de acuerdo. Jesús es nuestro mejor psicólogo espiritual. A mí me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias por lo que dicen. Como tú lo dices, yo soy un instrumento, pero el crédito no es ni mío. Juan Mesa, gracias por compartir tu tiempo y el tema. Me toca trabajar aunque duela para encontrar. Ahí yo pierdo, ojalá aunque algo bueno todavía. No entendí muy bien, Juan, pero si te toca trabajar, pues échale. La ventaja es que se queda grabado. Sandra, yo también estoy de acuerdo. Ay, muchas gracias. La verdad, como les digo, yo tengo un ego tan grande que no me lo levanten tanto. Y creo que ya son todos los comentarios. Adriana Rodríguez, Guille García, Margarita, muchas gracias. Mi querida Katia Padilla, te mando un besote y un abrazote. Antonio Ibarra, ¿cómo se llama la película? No sé de cuál película hablé, oigan. La serie que les dije sobre Jesús, la vida de Jesús y sus parábolas, se llama The Chosen. Está en Netflix y creo que ya va por la 3ª o 4ª temporada. Hay una película. Bueno, es que la verdad es que yo creo que cada quien en sus procesos, si tienen, yo he recomendado las que de repente yo he visto y me sensibilizan y me gustan y me ayudan mucho. Hace tiempo yo la puse, que se llamaba The Black, es una película hindú y habla de una chava que era sorda, es sorda, no era sorda y ciega, no me acuerdo, creo que sí, pero pues como nadie le había enseñado, ella creció como un animalito, vaya, era violenta, y contratan a un maestro que era alcohólico para que le enseñara en lenguaje de señas o expresarse y esto, ¿no? No les voy a contar la trama, pero la verdad es una película hindú, es lenta, pero es una joya la conclusión de la película, porque pues era una chava, una niña, porque la conoció como de 7, 8 años, pues sin ningún conocimiento, y con un comportamiento hasta cierto punto salvaje. Y este profesor logra que llegue hasta la universidad y logra que se gradúe, ¿no? Y ella hablaba, o sea, ciega y con lenguaje de señas. Entonces, imagínate una persona ciega y sorda que aprende el lenguaje de señas. The Black, ajá, así se llama. Sí, Sandra, y la puse, véanla. O sea, a mí me encanta el diálogo que ella dice al final. Voy a chillar, pero ella dice que ella no podía ver a Dios porque pues era ciega, pero que al tocar el rostro de su profesor, al experimentar su trato, al conocer palabras a través de lo que él le enseñó a crecer, ella creía en Dios, algo así dice. O sea, yo no pude ver a Dios con mis ojos, pero lo experimenté a través de todo lo que ha vivido con este señor. Y el final, bueno, no se los cuento, pero el final de esa película te enternece como no tienes una idea, porque ella va, él termina como que él tiene una demencia y ella va y lo busca, y tienen como una escena, porque cuando ella era niña, él la hace tocar la lluvia. Entonces, creo que esa es la parte en donde podemos vernos que somos, a pesar de las limitaciones humanas que tenía esta chava, esta parte trascendental, esta parte espiritual a la que realmente estamos llamados, se vive aquí. Y yo, de verdad, si tienen chance, se los digo, la peli es un poco lenta, es una película hindú, muy oscura, no tiene las grandes producciones,
pero el mensaje de la peli y la forma en cómo te va sensibilizando, una joya. Y bueno, pues la otra serie se llama The Chosen. Los dejo, que pasen una excelente noche, que tengan una maravillosa semana, que todos podamos salirnos de nuestro papel de la peli y ser pues un espectador de la vida. Hay que aprender a fluir y ser un espectador. El gran director de la peli es Jesús, es Dios, como tú lo concibas, y tú eres un espectador que vas junto con él dirigiendo. Que pasen una excelente noche, se les quiere a todos, bendiciones, hasta la próxima semana.